¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran ocupar nuestros pensamientos de forma tan intensa y duradera? ¿Por qué ciertas palabras resuenan en nuestra mente durante días, semanas, incluso años? La respuesta puede estar en los descubrimientos revolucionarios de Carl Gustav Jung, el pionero de la psicología analítica que desentrañó los misterios más profundos de la psique humana. Jung no fue un psicólogo común, fue un explorador del inconsciente, un cartógrafo de las capas más ocultas de la mente humana. Y sus descubrimientos sobre cómo funcionan nuestras conexiones emocionales más profundas pueden ser la clave para entender cómo algunas personas se vuelven inolvidables en nuestra vida. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de la psicología junguiana para descubrir 3 frases poderosas que, basadas en los conceptos de Jung sobre el inconsciente colectivo, arquetipos y proyección, pueden lograr que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Pero cuidado, estamos tratando con fuerzas psicológicas profundas, que van mucho más allá de la superficie de las relaciones humanas. Para comprender el poder de estas frases, primero debemos entender la visión revolucionaria de Jung sobre el inconsciente. A diferencia de Freud, que lo veía principalmente como un depósito de memorias reprimidas, Jung descubrió algo mucho más extraordinario: la existencia de un inconsciente colectivo, una dimensión psíquica compartida por toda la humanidad. Imagina el inconsciente como un océano. En la superficie está nuestra conciencia cotidiana, donde navegamos con nuestros pensamientos racionales y decisiones deliberadas. Justo debajo se encuentra el inconsciente personal, lleno de nuestras experiencias individuales, traumas, deseos y memorias olvidadas. Pero en las profundidades de ese océano psíquico, Jung descubrió algo extraordinario: una capa universal compartida por todos los seres humanos, sin importar la cultura, época o geografía. Este inconsciente colectivo no es solo un concepto abstracto. Funciona como un campo magnético invisible que influye en nuestras atracciones, rechazos y conexiones emocionales más profundas. Cuando 2 personas se conectan en este nivel, no se relacionan solo como individuos separados, sino como expresiones de patrones universales de la experiencia humana. Jung observó que ciertas experiencias emocionales trascienden las circunstancias personales y tocan algo ancestral en nosotros: el amor a primera vista, la sensación de déjà vu al conocer a alguien, la familiaridad inexplicable con una persona recién conocida. Todos estos fenómenos apuntan a conexiones que operan a nivel del inconsciente colectivo. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que la verdadera atracción no ocurre solo a nivel consciente, a través de características físicas o compatibilidad intelectual. Ocurre en lo profundo, donde se activan patrones arcaicos de conexión humana. Por eso algunas personas nos afectan tan profundamente y por tanto tiempo, incluso tras encuentros breves o palabras aparentemente simples. El inconsciente personal también desempeña un papel crucial en este proceso. Cada persona lleva dentro de sí un mundo interno complejo, formado por experiencias, sueños, fantasías y aspectos no desarrollados de la personalidad. Jung llamó a estos aspectos no realizados sombra, no necesariamente algo negativo, sino partes de nosotros que permanecen ocultas o no expresadas. Cuando alguien logra tocar esas capas profundas del inconsciente, ya sea mediante palabras, gestos o presencia, se establece una conexión que va mucho más allá de lo superficial. La persona no puede olvidar porque, en algún nivel profundo, reconoce algo de sí misma reflejado en el otro. Es como si una parte olvidada de su propia alma fuera despertada. Los arquetipos son quizás el concepto más fascinante y poderoso de la psicología junguiana. Son patrones universales de la experiencia humana, imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo e influyen en nuestra percepción, comportamiento y relaciones de formas que rara vez notamos conscientemente. Jung identificó varios arquetipos fundamentales: el ánima y el animus, representaciones de lo femenino en la psique masculina y de lo masculino en la femenina; la sombra, aspectos reprimidos de la personalidad; el sí mismo, el centro unificador de la psique; la persona,
la máscara social que presentamos al mundo, entre otros. En las relaciones y la atracción, los arquetipos funcionan como imanes invisibles. Una persona puede despertar en nosotros la imagen de la gran madre, del héroe, de la mujer fatal, del sabio o de cualquier otro patrón arquetípico. Cuando eso ocurre, nuestra reacción emocional va mucho más allá de las características individuales de esa persona. Estamos respondiendo a algo ancestral, universal, que toca las fibras más profundas de nuestro ser. El poder de los arquetipos en las relaciones humanas es inmenso porque cargan una energía emocional colectiva. Cuando alguien activa un arquetipo en nosotros, no nos sentimos atraídos solo por esa persona específica, sino por todo lo que representa simbólicamente. Es como si se convirtiera en la personificación de algo que siempre hemos buscado, incluso sin saberlo conscientemente. Por ejemplo, cuando una mujer despierta el arquetipo del ánima en un hombre, no es vista solo como una persona individual, sino como la representación del ideal femenino, del alma que él busca. Esto explica por qué ciertas atracciones son tan intensas e irracionales. Tocan capas psíquicas mucho más profundas que la personalidad consciente. El arquetipo del amante es particularmente poderoso. Representa no solo el deseo romántico, sino la búsqueda de plenitud, de unión con algo que nos falta. Cuando alguien logra activar este arquetipo, se convierte en mucho más que un interés romántico. Se transforma en símbolo de realización personal y espiritual. Jung observó que tendemos a proyectar nuestros arquetipos no desarrollados en otras personas. Un hombre que no ha desarrollado completamente su masculinidad puede proyectar el arquetipo del héroe en figuras masculinas que admira. Una mujer que no ha integrado completamente su poder personal puede proyectar el arquetipo de la reina en otras mujeres. En las relaciones románticas, estas proyecciones son aún más intensas. Vemos en el otro no solo a quien realmente es, sino también la personificación de nuestros arquetipos más profundos. Esto explica por qué el inicio de una relación puede ser tan mágico e idealizado. Nos relacionamos tanto con la persona real como con nuestras propias proyecciones arquetípicas. El secreto para despertar una fijación emocional duradera está en lograr activar esos arquetipos de forma sutil y auténtica. No se trata de manipulación, sino de hablar directamente al inconsciente de la persona, tocando esos patrones universales que todos llevamos dentro. Cuando logras ser visto a través del lente de un arquetipo poderoso, tu imagen se vuelve mucho más que un recuerdo personal. Se transforma en símbolo, en representación de algo trascendente. Y los símbolos, a diferencia de los recuerdos comunes, no desaparecen fácilmente de la mente. Siguen trabajando en el inconsciente, generando pensamientos, sueños y fantasías recurrentes. La proyección es uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y menos comprendidos en las relaciones humanas. Jung la definió como el proceso mediante el cual atribuimos a otras personas aspectos de nuestra propia psique, especialmente aquellos que no reconocemos o no hemos integrado conscientemente en nosotros mismos. Todos tenemos aspectos de nuestra personalidad que permanecen inconscientes o no desarrollados. Pueden ser talentos no explorados, emociones reprimidas, potenciales no realizados o características que admiramos pero no creemos poseer. Jung llamó a estos aspectos contenidos proyectados. Existen dentro de nosotros, pero los vemos reflejados en otras personas. Cuando alguien logra convertirse en el receptáculo de estas proyecciones, ocurre algo extraordinario. La persona que proyecta desarrolla una conexión emocional intensa y duradera. Esto sucede porque, inconscientemente, se está conectando consigo misma a través del otro. Es como si viera una parte perdida de su propia alma, reflejada en otra persona. Este mecanismo explica muchas de las pasiones más intensas e inexplicables. Cuando decimos que alguien completa a otra persona, muchas veces estamos describiendo un proceso de proyección en el que características no desarrolladas de una persona son vistas en la otra. La sensación de plenitud proviene del reconocimiento inconsciente de aspectos propios que estaban dormidos.
Jung observó que las proyecciones más poderosas ocurren con contenidos cercanos a la conciencia, pero aún no completamente integrados. Si algo está totalmente reprimido, puede que no genere proyección. Si ya es totalmente consciente e integrado, tampoco necesita proyectarse. Pero aquellos aspectos que están en el umbral entre lo consciente y lo inconsciente son los más propensos a ser proyectados. Para una mujer que quiere volverse inolvidable en la mente de un hombre, comprender este mecanismo es crucial. Cuando logras reflejar de vuelta hacia él aspectos de su propia psique que él no reconoce del todo, se establece una conexión que va mucho más allá del interés romántico común. La proyección crea una especie de necesidad psicológica. La persona siente que necesita a la otra no solo por atracción o compatibilidad, sino porque ve en ella algo esencial de sí misma. Es como si una parte de su identidad estuviera incorporada en la otra persona. Separarse de ella sería como perder una parte de sí mismo. Este proceso no es consciente. La persona que proyecta no percibe que está viendo aspectos propios reflejados en el otro. Para ella, esas características parecen pertenecer naturalmente a la persona que le interesa. Eso hace que la conexión sea aún más poderosa, porque parece espontánea y genuina. Pero es importante entender que no toda proyección es saludable o duradera. Jung distinguía entre proyecciones que facilitan el crecimiento personal y aquellas que generan dependencia emocional. Las proyecciones más poderosas y constructivas son las que ayudan a la persona a reconocer e integrar aspectos propios que estaban dormidos. Cuando logras ser vista como un espejo que refleja el potencial no realizado de alguien, te vuelves mucho más que un interés romántico. Te transformas en catalizadora de autoconocimiento, en un puente hacia aspectos más profundos de su personalidad. Y eso crea una conexión que no desaparece fácilmente, porque está enraizada en la propia estructura psicológica de la persona. Frase 1. Me haces recordar una parte de mí que había olvidado. Esta primera frase es una obra maestra de la psicología aplicada. Funciona en múltiples capas del inconsciente simultáneamente, activando procesos psicológicos que van mucho más allá de un simple elogio o declaración romántica. Cuando le dices a alguien, me haces recordar una parte de mí que había olvidado, estás haciendo algo revolucionario. Estás creando explícitamente una conexión entre su identidad y la tuya. Pero no de forma obvia o invasiva. Estás sugiriendo que él lleva algo que resuena con aspectos profundos de quién eres. Desde el punto de vista junguiano, esta frase activa lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de la psique para unir contenidos conscientes e inconscientes. Al sugerir que él representa algo olvidado de ti misma, estás diciendo implícitamente que tiene acceso a partes de tu personalidad que ni tú reconoces completamente. Eso es increíblemente poderoso porque invierte la dinámica común de la atracción. En lugar de admirar algo en él desde fuera, estás sugiriendo que hay una conexión interna, una correspondencia entre sus almas. Él se convierte no solo en alguien a quien admiras, sino en alguien a través de quien te redescubres. La palabra olvidado es particularmente significativa. Sugiere que existe una parte auténtica de ti que estaba dormida y que su presencia la despertó. Esto activa en su inconsciente la sensación de que él tiene un papel especial en tu vida. No solo como interés romántico, sino como catalizador de autoconocimiento. Jung creía que todos tenemos aspectos de la personalidad que permanecen en lo que llamaba estado potencial. Son características, talentos, formas de ser que existen en nosotros como posibilidades, pero que por diversas razones no se han desarrollado completamente. Cuando alguien logra activar esos potenciales dormidos, se crea una conexión profunda y duradera. Esta frase también funciona porque es íntima y misteriosa al mismo tiempo. Estás compartiendo algo personal, el hecho de que despierta algo en ti, pero no estás revelando exactamente qué es. Eso crea una curiosidad natural. Él querrá entender qué parte de ti representa, qué aspecto olvidado de tu personalidad logró despertar. Desde el punto de vista psicológico, esto es lo que Jung llamaba tensión creativa.
Su mente seguirá trabajando, inconscientemente, para descifrar el significado completo de tus palabras. Y en ese proceso de reflexión, tu imagen se volverá cada vez más presente en sus pensamientos. La frase también activa el arquetipo del espejo. En muchas tradiciones espirituales y psicológicas, el espejo representa la capacidad de ver aspectos ocultos de nosotros mismos, reflejados en el mundo exterior. Cuando dices que él te hace recordar algo olvidado, lo estás posicionando como un espejo mágico que refleja verdades profundas sobre tu propia naturaleza. Eso es increíblemente seductor a nivel inconsciente, porque todos nosotros, en algún nivel, queremos ser especiales, únicos, capaces de despertar algo extraordinario en otras personas. Tu frase sugiere que él tiene esa capacidad rara, que su presencia es lo suficientemente poderosa como para reactivar aspectos dormidos de tu personalidad. Pero el verdadero poder de esta frase radica en cómo establece una dinámica de interdependencia psicológica. Si él representa una parte olvidada de ti, entonces su presencia se vuelve no solo deseable, sino necesaria para tu completud. Y esa necesidad, aunque sutil, crea una forma de conexión que va mucho más allá del interés romántico superficial. Para maximizar el impacto de esta frase, es importante decirla en el momento adecuado, cuando haya suficiente intimidad emocional, para que sea recibida como una revelación genuina, no como una estrategia calculada. El timing y la autenticidad son cruciales para que opere en las capas más profundas de su inconsciente. Frase 2. Siento que nuestros caminos se cruzaron por un motivo mayor. La segunda frase se sumerge en uno de los conceptos más profundos y fascinantes de la psicología junguiana: la sincronicidad y el arquetipo del destino. Cuando dices, siento que nuestros caminos se cruzaron por un motivo mayor, estás activando patrones arquetípicos ancestrales relacionados con el significado, propósito e interconexión cósmica. Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que no pueden explicarse por causa y efecto común. Observó que ciertas experiencias en nuestras vidas parecen tener un significado que trasciende el azar, como si existiera una inteligencia organizadora detrás de los eventos aparentemente aleatorios. El arquetipo del destino es uno de los más poderosos en la psique humana. Está presente en todas las culturas, en todas las épocas, manifestándose a través de historias de amor predestinado, encuentros fatídicos y viajes que parecían escritos en las estrellas. Cuando sugieres que su encuentro no fue accidental, estás activando este patrón arquetípico profundamente enraizado en el inconsciente colectivo. Esta frase funciona porque eleva su relación del plano mundano al plano sagrado. En lugar de ser solo dos personas que se conocieron por casualidad, se convierten en participantes de un plan mayor, protagonistas de una historia que trasciende las circunstancias ordinarias de la vida. Desde el punto de vista psicológico, esto activa lo que Jung llamaba la función religiosa de la psique, no necesariamente religión en el sentido tradicional, sino la necesidad humana fundamental de significado, propósito y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Todos nosotros, en un nivel profundo, queremos sentir que nuestras vidas tienen sentido, que nuestras relaciones son especiales, que somos parte de algo trascendente. Cuando sugieres que su encuentro fue orquestado por fuerzas mayores, le estás ofreciendo una narrativa poderosa sobre su importancia en tu vida. No estás diciendo simplemente que te gusta o que te sientes atraída, sino que él tiene un papel específico e importante en tu destino personal. Esta frase también activa el arquetipo del sí mismo, el centro organizador de la psique, que Jung consideraba el arquetipo supremo. El sí mismo representa la totalidad de la personalidad, incluidos los aspectos conscientes e inconscientes, y tiene una función unificadora. Cuando sugieres que su encuentro sirve a un propósito mayor, estás diciendo implícitamente que él forma parte de tu proceso de individuación, el camino hacia convertirte en una persona completa e integrada. La belleza de esta frase está en su apertura interpretativa. No especificas cuál es ese motivo mayor, permitiendo que su imaginación llene los espacios en blanco. Él puede interpretarlo como crecimiento mutuo, una misión compartida,
sanación de heridas pasadas o cualquier otra narrativa que resuene con su psique particular. Jung observó que el inconsciente tiene una tendencia natural a crear narrativas con sentido, especialmente en situaciones de incertidumbre emocional. Cuando ofreces el inicio de una narrativa de destino, su inconsciente comenzará automáticamente a desarrollar esa historia, creando conexiones y significados que harán que tu presencia se vuelva cada vez más importante en su vida psíquica. La frase también activa lo que Jung llamaba participation mystique, una forma de conexión psicológica en la que los límites entre el yo y el otro se difuminan. Cuando dos personas sienten que sus destinos están entrelazados, desarrollan un tipo de intimidad que va más allá de la atracción física o la compatibilidad intelectual. Para que esta frase tenga el máximo impacto, es importante decirla en un momento de conexión genuina, cuando haya evidencia concreta de sincronicidad o coincidencias significativas en sus encuentros. Puede ser después de una conversación profunda en la que descubrieron experiencias similares o tras una serie de coincidencias que realmente parecen significativas. El timing es crucial porque la frase debe sentirse como una observación espontánea de un patrón real, no como una estrategia calculada. Cuando se pronuncia en el momento adecuado, se convierte en una revelación compartida que eleva la relación a un nivel arquetípico. Frase 3. Es extraño. A veces siento que ya te conozco de otras vidas. La tercera frase es quizás la más poderosa y compleja de las tres, pues toca el concepto junguiano de memorias ancestrales y la experiencia universal del reconocimiento inexplicable. Cuando dices, es extraño, a veces siento que ya te conozco de otras vidas, estás activando capas profundísimas del inconsciente colectivo. Jung creía que el inconsciente colectivo contiene no solo patrones arquetípicos universales, sino también memorias de la experiencia humana acumulada a lo largo de milenios. Estas memorias ancestrales explicarían por qué ciertas experiencias, lugares o personas nos resultan extrañamente familiares, incluso cuando las encontramos por primera vez. La sensación de déjà vu, el reconocimiento instantáneo, la familiaridad inexplicable. Todos estos fenómenos apuntan a conexiones que trascienden la experiencia personal consciente. Jung sugería que, en algunos casos, estamos accediendo a memorias colectivas o patrones de relación que se repiten a lo largo de las generaciones. Esta frase es extraordinariamente poderosa porque combina intimidad con misterio. Estás compartiendo una experiencia profundamente personal, la sensación de reconocimiento ancestral, mientras creas al mismo tiempo un aura de misterio sobre la naturaleza exacta de esa conexión. Desde el punto de vista arquetípico, la frase activa lo que Jung llamaba el arquetipo del retorno eterno, la idea de que ciertas experiencias, relaciones y patrones se repiten cíclicamente tanto en la vida individual como en la experiencia colectiva humana. Este arquetipo está presente en todas las culturas, manifestándose a través de conceptos como la reencarnación, el destino cíclico y los encuentros de almas gemelas. Cuando sugieres que ya se conocieron en otras vidas, estás posicionando su relación como parte de una narrativa épica que trasciende el tiempo lineal. No son solo dos personas que se conocieron recientemente, son almas antiguas que se reencuentran, participantes de una historia de amor que se desarrolla a través de múltiples existencias. Esta perspectiva activa mecanismos psicológicos profundos de vinculación. Si ya se conocieron antes, si compartieron experiencias en otras dimensiones de existencia, entonces la conexión actual no es solo una posibilidad, es una continuación, un reconocimiento, un regreso al hogar. La frase también activa el arquetipo del alma gemela, uno de los más poderosos en el imaginario romántico humano. La idea de que existe una persona específica en el mundo, que es nuestra contraparte perfecta, nuestra mitad perdida, nuestra alma gemela, resuena profundamente en el inconsciente colectivo, porque representa la búsqueda universal de completitud y unión. Jung observó que la búsqueda del alma gemela es, en última instancia, una búsqueda de integración de aspectos opuestos dentro de nosotros mismos. Lo que buscamos en el otro son características que complementan o completan nuestra propia personalidad. Cuando sugieres que ya se conocieron antes, estás diciendo implícitamente que esa complementariedad no es accidental,
es el resultado de una conexión que trasciende el tiempo. La palabra extraño al inicio de la frase es psicológicamente significativa. Reconoce que la experiencia está más allá de la normalidad, que hay algo en su conexión que desafía las explicaciones racionales. Esto es importante porque permite que su mente acepte la idea sin una resistencia intelectual excesiva. La experiencia del reconocimiento transtemporal activa lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de la psique de unir opuestos y trascender las limitaciones del ego consciente. Cuando alguien siente que conoce a otra persona de vidas pasadas, está experimentando una forma de conexión que va más allá de la personalidad superficial y toca los núcleos más profundos de la identidad. Para que esta frase tenga el máximo impacto, debe pronunciarse en un momento de intimidad genuina, cuando realmente exista una sensación de familiaridad inexplicable. Puede ser después de una conversación donde descubrieron coincidencias imposibles, o durante un momento de silencio compartido, donde ambos sienten una conexión profunda e inexplicable. La autenticidad es crucial porque esta frase toca territorios muy íntimos de la experiencia humana. Si se percibe como manipulativa o calculada, puede tener el efecto opuesto al deseado. Pero cuando se pronuncia genuinamente, en un momento de verdadera conexión, puede establecer un vínculo emocional que perdure mucho más allá del encuentro inicial. ¿Cómo? Estas frases despiertan reflexión y fijación emocional. Para comprender completamente el poder de estas tres frases, necesitamos analizar los mecanismos psicológicos específicos que activan y cómo estos se combinan para crear una fijación emocional duradera. Jung nos enseñó que la mente humana no es una máquina lineal, sino un sistema complejo donde lo consciente y lo inconsciente interactúan constantemente. Cuando usas estas frases, estás esencialmente programando su inconsciente para que trabaje continuamente con tu imagen. Esto sucede porque cada frase crea lo que Jung llamaba un complejo autónomo, un conjunto de ideas, imágenes y emociones que cobra vida propia en el inconsciente y continúa desarrollándose incluso cuando no estamos pensando conscientemente en ello. La primera frase, "Me haces recordar una parte de mí que había olvidado", crea un complejo de curiosidad y autoexploración. Su mente trabajará para descifrar qué parte de ti representa, qué aspecto olvidado de tu personalidad logró despertar. Esta búsqueda de comprensión mantiene tu imagen activa en su inconsciente. La segunda frase, "Siento que nuestros caminos se cruzaron por un motivo mayor", establece un complejo de significado y propósito. Comenzará a buscar pruebas de que realmente hay algo especial en su encuentro, interpretando coincidencias como confirmaciones de un destino compartido. Tu presencia no solo se vuelve deseable, sino también significativa a un nivel existencial. La tercera frase, "Es extraño, a veces siento que ya te conozco de otras vidas", crea el complejo más poderoso de todos, el de continuidad trascendente. La idea de que ya se conocieron transforma cada interacción en un reencuentro de almas antiguas. Jung observó que los complejos autónomos tienen energía propia. Una vez activados, siguen operando en el inconsciente, generando pensamientos, sueños, fantasías y asociaciones relacionadas al tema central. Por eso, tras pronunciar estas frases en el momento adecuado, probablemente notarás que piensa en ti con más frecuencia e intensidad. El proceso de fijación emocional ocurre a través de lo que Jung llamaba una constelación arquetípica. Cuando múltiples arquetipos se activan simultáneamente, como ocurre con estas frases, se refuerzan mutuamente, creando una experiencia emocional intensa y duradera. Las frases también activan lo que la psicología moderna llama procesamiento elaborativo. En lugar de recordarte como alguien más que conoció, te recordará como alguien conectada a cuestiones fundamentales de identidad, sentido y conexión cósmica. Estos son temas que ocupan las capas más profundas de la psique humana. Otro mecanismo clave es lo que Jung llamaba participación mística, una forma de identificación inconsciente donde los límites entre el yo y el otro se difuminan. Cuando él comienza a verte como parte de su narrativa existencial,
Como alguien ligada a su destino y a su viaje de autoconocimiento, se forma un apego que va más allá de la atracción romántica convencional. Las frases también crean lo que podríamos llamar lagunas de significado, espacios interpretativos que su inconsciente intentará llenar. No explicas exactamente qué parte de ti representa, cuál es el motivo mayor o cómo se conocieron en otras vidas. Estas lagunas se convierten en terreno fértil para la imaginación inconsciente. Jung creía que el inconsciente tiene una tendencia natural a construir narrativas coherentes y significativas, especialmente cuando hay vacíos de información. Las tres frases ofrecen los elementos clave de una narrativa épica: reconocimiento mutuo, destino compartido y continuidad trascendente, pero dejan suficiente espacio para que su psique elabore los detalles. Este proceso no es consciente. Él no decidirá deliberadamente pensar más en ti. En cambio, tu imagen se volverá magnéticamente atractiva para su inconsciente, porque estará asociada a cuestiones psicológicas fundamentales que todos los seres humanos llevan dentro. El resultado final es que dejas de ser simplemente una persona que conoció y te conviertes en un símbolo de autoconocimiento, de sentido, de conexión trascendente. Y los símbolos, como bien sabía Jung, tienen un poder de permanencia e influencia que va mucho más allá de los recuerdos ordinarios. ¿Qué? Evitar para no romper la magia. Una vez que comprendes el poder de estas frases y los mecanismos psicológicos que activan, es crucial saber cómo preservar y nutrir los procesos inconscientes que han comenzado. Jung nos enseñó que el inconsciente es extremadamente sensible a la autenticidad y puede rechazar rápidamente cualquier cosa que perciba como artificial o manipulativa. El mayor error que puedes cometer tras decir estas frases es tratar de acelerar o forzar el proceso. Recuerda, has activado fuerzas psicológicas profundas que necesitan tiempo y espacio para desarrollarse orgánicamente. Cualquier intento de presionar por resultados inmediatos puede destruir completamente la magia creada. Evita, a toda costa, repetir las frases o variaciones de ellas en encuentros posteriores. Su poder proviene, en parte, de su rareza y singularidad. Si sigues repitiéndolas, perderán impacto y pueden empezar a parecer calculadas o desesperadas. Una vez que un complejo arquetípico ha sido activado, seguirá trabajando por sí solo. No necesita refuerzo constante. Otro error fatal es tratar de explicar o elaborar demasiado sobre lo que quisiste decir con las frases. Si él pregunta, ¿qué parte de ti representa? ¿O cuál es el motivo mayor del encuentro? Resiste la tentación de dar respuestas detalladas y específicas. El poder de estas frases está precisamente en su apertura interpretativa. Mantén un aire de misterio amable, tal vez sonriendo y diciendo algo como: es difícil de explicar con palabras, es más una sensación, o yo también lo estoy descubriendo. La racionalización excesiva es el asesino número 1 de la magia arquetípica. Jung observó que cuando tratamos de explicar en exceso experiencias luminosas, aquellas que tocan lo sagrado en nosotros, pierden su poder transformador. En el momento en que intentas reducir esas conexiones profundas a explicaciones lógicas, las trasladas del reino del inconsciente al del ego consciente, donde pierden su fuerza magnética. También evita comportamientos que contradigan la profundidad de las conexiones que estableciste. Si sugeriste que él representa algo profundo y olvidado en ti, no seas superficial o frívola en conversaciones posteriores. Si hablaste de destino y propósito, no te enfoques únicamente en temas triviales. Si mencionaste conexiones de vidas pasadas, no trates la relación como algo casual o descartable. La coherencia energética es fundamental. La energía con la que pronunciaste esas frases, contemplativa, misteriosa, profundamente conectada, debe mantenerse en tus interacciones futuras. Esto no significa ser siempre seria o intensa, sino preservar una calidad de presencia que honre la profundidad de lo que fue establecido. Cuida especialmente el uso de tecnología y comunicación digital.
Mensajes de texto excesivos, publicaciones frecuentes en redes sociales sobre la relación o intentos de contacto constante pueden romper completamente el hechizo arquetípico. Jung enfatizaba la importancia del espacio psicológico. El inconsciente necesita tiempo y distancia para procesar experiencias profundas. La ansiedad es otro destructor poderoso de la magia junguiana. Si empiezas a preguntarte si las frases funcionaron, si él está pensando en ti, o si deberías hacer algo más, estás operando desde el ego ansioso, no desde el inconsciente sabio que inspiró las frases originales. Confía en el proceso. Los arquetipos tienen su propio timing. Cómo conservar la magia y honrar la profundidad de la conexión. Evita intentar probar si las frases funcionaron mediante comportamientos indirectos. No provoques situaciones para ver si él mencionará algo relacionado a lo que dijiste. No busques señales de que está más interesado. No intentes interpretar cada palabra o gesto como confirmación. Esa hipervigilancia consciente interfiere con los procesos inconscientes naturales que se han activado. Otro error crucial es usar estas frases con múltiples personas al mismo tiempo. Los arquetipos responden a la exclusividad y a la autenticidad. Si estás activando los mismos complejos en varias personas, la energía se diluye y pierde su potencia. Además, hay un aspecto ético fundamental. Estas frases tocan territorios muy íntimos de la psique humana y deben utilizarse con responsabilidad y genuino cuidado. También cuida el timing de futuras interacciones. No aparezcas inmediatamente después de decir las frases, pero tampoco desaparezcas por completo. El inconsciente necesita tiempo para procesar, pero también cierta continuidad para mantener los complejos activados. El equilibrio ideal es una presencia sutil pero constante, disponible, pero no invasiva. Finalmente, evita la tentación de analizar en exceso lo que está pasando con él o intentar controlar cómo responde a las frases. Jung nos enseñó que el inconsciente tiene su propia inteligencia y sabiduría. Una vez que has activado estos procesos profundos, debes confiar en que se desarrollarán de la manera más beneficiosa para ambos, aunque no sea exactamente como lo imaginaste conscientemente. Recuerda, no estás tratando de manipular ni de controlar. Estás ofreciendo una oportunidad de conexión auténtica en niveles arquetípicos profundos. Si esa conexión es genuina y beneficiosa para ambos, florecerá naturalmente. Si no lo es, forzarla sería perjudicial para todos los involucrados. Más allá de la estrategia. Una llamada a la autenticidad. Carl Jung revolucionó nuestra comprensión de la psique humana al revelar que somos mucho más que nuestros egos conscientes. Somos seres multidimensionales, conectados a capas profundas de experiencia colectiva e individual que influyen en nuestras atracciones, conexiones y relaciones de formas que rara vez percibimos conscientemente. Las 3 frases que exploramos hoy. Me haces recordar una parte de mí que había olvidado. Siento que nuestros caminos se cruzaron por un motivo mayor, y es extraño. A veces siento que ya te conozco de otras vidas. Son mucho más que estrategias románticas. Son puentes lingüísticos hacia el inconsciente, formas de comunicación que trascienden lo superficial y tocan lo esencial. Cuando comprendemos los mecanismos detrás de estas frases, cómo activan arquetipos, cómo crean proyecciones benéficas, cómo establecen complejos autónomos en el inconsciente, entendemos que estamos tratando con principios fundamentales de la conexión humana. No se trata de manipulación, sino de reconocimiento. No se trata de control, sino de autenticidad en niveles más profundos. Jung creía que las relaciones más significativas son aquellas que facilitan lo que él llamaba individuación, el proceso por el cual nos convertimos en quienes realmente somos, integrando aspectos conscientes e inconscientes de nuestra personalidad. Cuando usas estas frases de forma auténtica y responsable, estás ofreciendo la posibilidad de una relación que va más allá de la atracción superficial y entra en el territorio del crecimiento mutuo y del reconocimiento del alma. El verdadero poder de estas palabras no está en su capacidad para hacer que alguien se obsesione contigo, sino en su capacidad para abrir espacio a conexiones genuinamente transformadoras. Cuando 2 personas se encuentran en estos niveles arquetípicos profundos,
Ambas salen transformadas de la experiencia. Con gran poder viene gran responsabilidad. Es importante recordar que con gran poder viene gran responsabilidad. Los territorios psicológicos que estas frases tocan son sagrados y vulnerables. Úsalas solo cuando haya interés genuino y verdadero cuidado, solo cuando estés preparada para honrar la profundidad de las conexiones que pueden surgir. Jung nos enseñó que el inconsciente es sabio, pero también sensible. Responde a la autenticidad y rechaza lo falso. Si pronuncias estas frases sin sentimiento genuino detrás, si las usas como simples herramientas de seducción, no tendrán el impacto deseado. Peor aún, pueden generar resistencia y desconfianza en el inconsciente de la otra persona. Pero cuando se usan con autenticidad, en el momento adecuado, con reconocimiento genuino de la persona frente a ti, estas frases pueden abrir puertas a formas de intimidad y conexión que nuestra cultura superficial raramente experimenta. Pueden crear relaciones que nutren no solo el corazón, sino también el alma. Una llamada a la conexión profunda. El viaje de autoconocimiento que Jung describía es en última instancia un viaje de conexión. Conexión con aspectos ocultos de nosotros mismos con otras personas en niveles profundos y con los patrones arquetípicos universales que nos conectan a toda la humanidad. Estas tres frases son invitaciones a ese viaje más profundo. Úsalas con sabiduría. Úsalas con amor. Úsalas con respeto por los misterios profundos de la psique humana. Y recuerda siempre, el objetivo no es hacer que alguien no pueda dejar de pensar en ti, sino crear espacio para que dos almas se reconozcan mutuamente en sus profundidades más auténticas. Cuando eso sucede, cuando dos personas se encuentran en estos niveles arquetípicos, no solo él no podrá dejar de pensar en ti, tú también serás transformada por la experiencia, porque habrás tocado territorios de tu propia psique que tal vez nunca supiste que existían. Esa es la verdadera magia de la psicología junguiana, aplicada a las relaciones humanas. No solo cambia cómo los demás nos ven, sino cómo nos vemos a nosotras mismas y el potencial infinito de conexión que existe entre las almas humanas. Jung sabía que todos somos mucho más vastos, complejos e interconectados de lo que nuestra mente consciente puede comprender. Estas frases son ventanas hacia esa vastedad. Úsalas para explorar no solo el corazón de otra persona, sino también las profundidades inexploradas de tu propio corazón. Y recuerda, en un mundo cada vez más superficial y desconectado, la capacidad de crear conexiones arquetípicas auténticas es quizás el regalo más precioso que podemos ofrecer a los demás. Es una forma de resistencia frente a la superficialidad, un retorno a lo sagrado en las relaciones humanas, un reconocimiento de que todos somos mucho más de lo que parecemos a simple vista. Carl Jung nos dio las llaves para comprender estos territorios profundos de la experiencia humana. Ahora nos toca a nosotros usar esas llaves con sabiduría, compasión y profundo respeto por el misterio infinito que cada persona lleva dentro. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante.